Hola, ¿sí? Queremos invitar a los asistentes a hacerse el paso, por favor, en la nave central. Me han pedido el favor de que nos ubiquemos en la nave central del auditorio. En la Universidad Gracias. del Tolima garantizamos educación a toda la población sin distinción alguna, porque sabemos que la única forma de mitigar las brechas de desigualdad es a partir de la educación. Por eso, cruzamos las fronteras de una región a otra con capacidades únicas de formación. Las sonrisas, la ilusión y el deseo de superación de nuestros estudiantes son nuestro motor de arranque. Así que estamos aquí y allá, para ti, para ustedes y para ellos, porque aunque somos tolimenses de honor, servimos a todo el país con devoción y honramos nuestra patria a lo largo y ancho del territorio nacional. Existimos para servir. Formamos a grandes pensadores, capaces de transformar las realidades en cualquier parte del mundo. Somos ciencia, arte, cultura y deporte. Somos la Universidad del Tolima. En la Universidad del Tolima garantizamos educación a toda la población sin distinción alguna, porque sabemos que la única forma de mitigar las brechas de desigualdad es a partir de la educación. Por eso, cruzamos las fronteras de una región a otra. Les damos la bienvenida. Ya en contados minutos vamos a iniciar la transmisión en vivo. Otra, con capacidades únicas de formación. Las sonrisas, la ilusión y el deseo de superación de nuestros estudiantes son nuestro motor de arranque. Así que estamos aquí y allá, para ti, para ustedes y para ellos. Un saludo muy especial en nombre de la Dirección Universitaria del Instituto de Educación a Distancia IDEAD de la Universidad del Tolima y su equipo directivo. Saludamos a todos los profesores, estudiantes, al equipo de funcionarios que nos acompañan en esta tarde, en la que damos apertura a la Semana del IDEAD 2024, Feria de Saberes, Experiencias y Emprendimientos. En nombre de la dirección de la Universidad del Tolima, les expresamos nuestro saludo especial a todos y cada uno de los que están conectados a través de nuestra fanpage del Instituto de Educación a Distancia. Estamos en transmisión en vivo, así que pues muy complacidos de saber que se encuentran acá. Y lo mismo a todos los que se encuentran aquí en el auditorio de la academia, profesores, estudiantes, directivos de la institución, del instituto y funcionarios también. La Semana del IDEAD es un ejercicio de aprendizaje del modelo formativo que identifica el IDEAD. Es un espacio para tejer sinergias entre los estudiantes, docentes y graduados, en donde se comparten experiencias de índole académico, cultural, social y deportivo.
Pero además de ello es la excusa perfecta para dialogar frente a nuestro papel en las regiones, nuestro compromiso académico y repensar el papel estratégico de esa unidad en el desarrollo social de los territorios. Saludo especial para todos los asistentes, de nuevo repito, y quienes hoy nos acompañan a través de nuestra página de Facebook del Instituto de Educación a Distancia. Vamos a dar inicio entonces a este evento con el himno del Departamento del Tolima, el Bunde Tolimense. El himno nacional. Bunde Tolimense.
Canto Mayor de la Universidad del Tolima. Bueno, pueden sentarse los que se encuentran aquí en el auditorio de la Academia. Vamos a dar paso a continuación a las palabras del doctor Diego Alberto Polo Paredes, vicerrector de Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima. Gracias. Muy buenas noches. Un saludo fraterno para las personas que hacen presencia en este importante espacio. Un saludo de nuestro señor rector, el doctor Omar Mejía Patiño, que por cuestión de agenda no nos puede acompañar, pero me pidió que les extendiera un saludo muy fraterno en la instalación de este importante evento. Debo decirles que para la universidad es muy importante la configuración de las semanas de las facultades. Claramente, cuando las distintas unidades académicas estructuran su propuesta académico, cultural y deportiva, siempre estamos presentes en ellas y estamos muy prestos a la materialización de las mismas. Cuando se habla de semana del Instituto de Educación a Distancia, y aquí quiero saludar a la mesa, ¿sí? A la mesa o a las colegas que están sentados acá a mi izquierda, es que no hay mesa hoy, ¿no? A la sala, sí. Eso me genera más tranquilidad, más horizontalidad, más frescura, menos centralismo y más coloquios y más diálogos. Estaba escuchándole ahora a Naima cuando hablaba de las 3 categorías que convocan la semana, Naima: saberes, experiencias y emprendimientos, ¿sí? Bueno, todavía funciona la memoria. Saberes, experiencias y emprendimientos. Entonces, son 3 categorías bastante importantes a propósito de ese diálogo interdisciplinario que hemos venido asistiendo en las diferentes unidades académicas. Y también consideramos que es una propuesta muy interesante para no solamente deconstruir lo que sabemos, sino también tener una apertura muy importante a ver cómo las funciones misionales de la universidad se ven materializadas en semanas como estas, ¿no? Muy interesante ver el componente académico de la semana, cómo seguramente experiencias situadas de conocimiento van a ser explicitadas y compartidas en la semana, pero también muy importante ver cómo las experiencias investigativas y de proyección van a hacer presencia acá. Y claro, finalmente, el ejercicio de la docencia. Entonces, agradecerles a ustedes por estar acá, saludar desde luego a todos los colegas conectados a nivel Colombia. Este ejercicio de tener una semana de liderazgo descentralizada y con una programación muy nutrida en lo académico, en lo deportivo y lo cultural en cada territorio,
pues claramente fortalece el tejido universitario, pero desde luego, profesora Marien, consolida ese proyecto de unidad y de tejido en el Instituto de Educación a Distancia. Mil gracias a ustedes por acompañarnos y desearles que esta semana sea muy oportuna, muy provechosa y que nos permita seguir construyendo universidad en donde quiera que hagamos presencia. Mil gracias. Invitamos entonces a la doctora Marien Alexandra Gil Serna, directora del Instituto de Educación a Distancia, quien nos ofrecerá las palabras de apertura de esta Semana del Ideal 2024. Bueno, un saludo muy especial para todos los que están acá presentes y los que están conectados a través de Facebook Live. Un saludo muy especial para nuestra mesa principal, el profesor Diego Polo, vicerrector de Desarrollo Humano, el profesor Hernán Mauricio Rivera, nuestro director del Departamento de Estudios Interdisciplinarios, y el profesor Luis Hernando Amador, el director del Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas. Pues ellos dos los podrán escuchar ahora, porque estarán haciendo parte de nuestro conversatorio. Bueno, extenderles también, como siempre, ese saludo ameno, cordial de parte de nuestro señor rector, como bien lo decía nuestro vicerrector, el profesor Omar, pues por temas de agenda no está en esta apertura, pero siempre está presente en todos los proyectos, eventos, iniciativas y apuestas del Instituto de Educación a Distancia. Voy a tomarme hoy el atrevimiento de leer unas palabras, porque la escritura también es otra forma de argumentar y de poder enunciar nuestras posturas frente a eventos tan importantes como la Semana del IDEA. Bueno, y como para iniciar, voy a citar un fragmento de un poema que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Yo estudié filosofía y letras, entonces pues tengo una conexión un poco grande con la literatura y con la poesía. Y hay un poema, un fragmento de Piedra de Sol, que además es un poema muy extenso, de Octavio Paz, pero hay un fragmento que me ha acompañado a lo largo de mi vida y que creo que me permite tener una mirada frente a acciones como estas, donde estamos trabajando por los otros y para los otros. El fragmento dice: la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos, la vida, pan de sol para los otros que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y también son de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte. Vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Hombre de ser o muerte, pan de todos. Quiero iniciar estas palabras con esta bella metáfora de Octavio Paz, que nos invita a pensarnos en nuestra relación con el otro, en esa relación vital y esencial que nos conecta con nosotros y da cuenta de lo que significa educar y formar como actos de configuración de la vida comunitaria. Somos IDEAT, un gran proyecto de construcción de país desde la educación superior a distancia, un gran proyecto social, humano, formativo, que nos invita a vernos en el otro, en ese otro diverso, distinto, diferente, que nos invita a reconocernos en ese otro que habita múltiples territorios, múltiples contextos, que nos invita a volver a pasar la mirada
a mirar de nuevo cada uno de nuestros territorios y redescubrirnos en ellos desde la grandeza que cada uno representa. Este año, nuestra Semana del IDEA se denomina Feria de Saberes, Experiencias y Emprendimientos, y su nombre da cuenta de una fiesta multiterritorial y multidimensional donde damos voz y develamos todo lo que como IDEA configuramos día a día. Es así como esta semana, en especial el próximo sábado y domingo, todos nuestros centros de atención tutorial del Tolima y del país entero estarán unidos en la fiesta de los saberes y la Universidad del Tolima. Desde cada uno de sus centros de atención tutorial será una sola voz nacional. Las y los invitamos a estar atentos a toda nuestra programación, a sumarse a esta feria de saberes, experiencias y emprendimientos. Que esta semana sea un buen pretexto para volver a pasar la mirada, para reencontrarnos y no olvidar que el IDEA es una gran apuesta por el otro. Ese otro que en algún lugar, desde algún umbral o horizonte, está a la espera de una oportunidad para acceder a la educación superior. Una educación superior en la que aún cree como posibilidad de cambio. Recordemos que para más de 17.500 estudiantes, el IDEAT es una posibilidad de cambio, una oportunidad, una esperanza. Siempre recuerden, profesoras y profesores de planta y de cátedra, funcionarios, directores de programa, coordinadores de posgrado, coordinadores de CA, que esa esperanza que el otro pone en nosotros es el IDEA, una IDEA que también habita en manos de ustedes. Que sea una gran oportunidad para pensar lo que significa ser una apuesta de reducción de brechas de inequidad y desigualdad. Que esas brechas se reduzcan primero en nuestra vida, en nuestras acciones diarias, y que cada día nuestra gran conquista diaria sea ser más equitativos, más justos, más igualitarios. Que viva nuestro IDEA y que esta semana del IDEA sea esplendorosa como lo son cada uno y cada una de ustedes. Gracias, IDEA. Vamos a invitar a nuestros acompañantes a las sillas de la primera fila, porque vamos a dar paso a la agrupación folclórica Mante. Sí, claro, ahora volvemos. La agrupación folclórica Mante cuenta con la dirección general de Ana Julia Salgado Horta, la dirección artística de Luis Gabriel Guzmán Rojas. Fundada el 1 de mayo de 2007 en la ciudad de Ibagué, a lo largo de su trayectoria ha realizado un proceso de formación artística en danza folclórica dirigido a jóvenes ibaguereños. Desde el año 2023 se dio apertura a la Escuela de Formación en Danza para Niños y Niñas. El objetivo de la agrupación es el de difundir, investigar y promocionar el folclore colombiano, participando en la construcción de identidad regional y el fomento de las tradiciones culturales y artísticas. Trayectoria artística, festivales internacionales, Festival Internacional de Santa Lucía en Monterrey, México en el año 2019. Festivales nacionales como Festival Folclórico Colombiano durante todas las versiones desde el año 2007 hasta la fecha. Festival Nacional de la Cumbia en el Banco Magdalena, año 2008. Festival Internacional de la Cosecha Llanera, en Granada Meta, en el año 2007, 2013 y 2016. Festival Nacional del Caimán Cienaguero en Ciénaga Magdalena en el año 2010 y 2011. Festival Nacional del Bambuco en Neiva, Huila en el año 2011. Concurso Nacional de Bailes Folclóricos Colombianos en Belén de Boyacá, año 2017. Concurso Nacional de Bambuco, Boyacá, Cundinamarca. El colectivo coreográfico está conformado en su mayoría
por personal vinculado al Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima de la siguiente manera. Su directora general, Ana Julia Salgado Horta, egresada de la licenciatura en Educación Artística y actualmente docente catedrática en los programas de Educación Infantil y Educación Artística. Su director artístico, Luis Gabriel Guzmán Rojas, egresado de la licenciatura en Educación Artística. Gran parte de sus bailarines son estudiantes activos del IDEAD de la Universidad del Tolima en diferentes programas académicos. El repertorio de hoy será bullerengue, canto femenino que nació de las representaciones contra los esclavos. A las mujeres solo se les permitía hacer música sin la presencia de hombres. Tal vez esto permitió crear una forma musical netamente femenina. Sumergirse en el ritmo encantador, mágico y enteramente espiritual del bullerengue es asimilar la unión entre los tambores que marcan claves misteriosas para que las cantadoras y cantadores lancen versos que además se responden con coros y palmas en una tradición que une a los pueblos bullerengueros del Caribe y parte de Urabá. Bambuco Fiestero San Pedro en el Espinal. Los orígenes de esta particular danza del Espinal Tolima, más conocida como Bambuco Fiestero, se remontan a 1940, cuando en medio de las fiestas de ese año y acompañado del jolgorio de la música de Emiliano Lucena y Eleuterio Lozano, Milciades Garavito Weller compuso el famoso bambuco. El grito de Pedro Rocha también quedó inmortalizado junto a las notas musicales que brotaron ese día bajo el techo de la tienda de Diomelita Rosso, Iji San Pedro. Las figuras y pasos que deben ser ejecutados perfectamente al compás de 6/8 fueron el resultado de una investigación en la que Conchita Concepción Álvarez de Moreno, Reinaldo Sánchez y Carlos Johnson Morales plasmaron los movimientos que tras 50 años se habían convertido en folclore. La danza también se distingue por ser el único bambuco que tiene un paso llamado balseo, el cual se compone de una torsión repetitiva y veloz por parte de la mujer mientras es sujetada por los brazos del hombre. Recibamos con un fuerte aplauso entonces a la agrupación folclórica Mante. En la Universidad del Tolima garantizamos educación a toda la población sin distinción alguna, porque sabemos que la única forma de mitigar las brechas de desigualdad es a partir de la educación. Por eso, cruzamos las fronteras de una región a otra con capacidades únicas de formación. Las sonrisas, la ilusión y el deseo de superación de nuestros estudiantes son nuestro motor de arranque. Así que estamos aquí y allá, para ti,
para ustedes y para ellos, porque aunque somos tolimenses de honor, servimos a todo el país con devoción y honramos nuestra patria a lo largo y ancho del territorio nacional. Existimos para servir. Formamos a grandes pensadores, capaces de transformar las realidades en cualquier parte del mundo. Somos ciencia, arte, cultura y deporte. Somos la Universidad del Tolima. Bueno, vamos a dar solución a algunas situaciones técnicas para dar paso entonces a la presentación de la agrupación Mante. Preguntarle al agua mientras pasa indiferente, si en su andar por la montaña no te ha visto entre la gente, mientras rastriego la ropa y la va secando el viento, esa brisa veranera te trae a mi pensamiento. Veo mi reflejo en el agua escaparse entre mis manos como ilusión de un amor que vuelve en cada verano. Y el sol inclemente abraza, yo mis tristezas remojo en la quebrada de tu boca y en la ciénaga de tus ojos. Voy a preguntarle al agua cuando rastriego la ropa. Veo mi reflejo en el agua escaparse entre mis manos. Yo mis tristezas en la quebrada de tu Oye, la le, le, la, le, la, le, le, la, le, li, le, lo. Señores, cosa más buena que golpe de mi tambor. Señores, cosa más buena que golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. No dejes caer la voz, si yo me llego a morir, me entierran con bullerengue pa' poder irme feliz. Señores, cosa más buena que golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Ay, su golpe suena bonito, su ritmo me desespera, me hace todo rapidito por irme atrás de la rueda. Señores, cosa más buena que golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro
Un fuerte aplauso de nuevo para la agrupación folclórica Amante del Instituto de Educación a Distancia. Bueno, vamos a continuar con lo programado esta tarde y vamos a dar paso al conversatorio, modelo pedagógico institucional y su gesta en el ideal. Invitamos entonces al equipo académico de este conversatorio, a los profesores Hernán Mauricio Rivera Escobar, director del Departamento de Estudios Interdisciplinarios, al doctor Luis Hernando Amador Pineda, director del Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, de igual manera al doctor Robinson Ruiz Lozano, asesor de la Vicerrectoría de Docencia, a la doctora Luis Elena Rodríguez, docente del Departamento de Estudios Interdisciplinarios, y al doctor Juan Manuel Llano Chaparro, docente del Departamento de Estudios Interdisciplinarios, también lo mismo que a la doctora Anaí Janet Rivera Machado, docente investigadora del IDEAD. El doctor Luis Hernando Amador Pineda coordinará el conversatorio. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la comunidad académica del Instituto de Educación a Distancia, a nuestros compañeros directivos, estimada Mariana Alexandra, directora, Hansen, secretaria académica, a los dos departamentos que tiene el Instituto de Educación a Distancia, el Departamento de Estudios Interdisciplinarios, que dirige el doctor Hernán Mauricio Rivera, y el Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, que acompaño hace un tiempo. A nuestros docentes y en especial los centros de acción tutorial del país, los 24 centros que actúan en los 9 departamentos de nuestro país, y en especial a esos 17.500 estudiantes que actualmente acompañamos en sus procesos de formación. En el marco de directores de programa se nos invitó a conversar, y obviamente a conversar de una manera rica alrededor del modelo pedagógico institucional. El modelo pedagógico institucional en el marco del Instituto de Educación a Distancia se llama el modelo pedagógico IDEA. Esos modelos pues obviamente empiezan a configurarse y a concretizarse en nuestro país desde la década del 80, y es allí en la década del 80 donde esta universidad pensó fuertemente en una educación extramural, y esa educación extramural se fue consolidando a la política pública, a la orientación del Estado colombiano, preocupado por la ampliación y la formación superior en Colombia. Esas estrategias fueron vinculadas por el presidente Belisario Betancur, y que obviamente habló de una educación a distancia, una educación fuera de las capitales, de las universidades públicas y privadas que habían en aquel entonces, en la década del 80. Por eso, pues, esos 50 años de historia han configurado una apuesta educativa muy importante en el país y muy importante en el departamento del Tolima, con su Universidad del Tolima. Nosotros tenemos un instituto que ya va a cumplir 45 años de vida. Esos 45 años de vida
son una trayectoria muy importante, es decir, antes de la Constitución Política de Colombia, quienes tenemos una edad ya avanzada, ¿cierto? Unos trayectos de vida de construcción nos han ubicado en el siglo pasado y nos ubicaron en esa década del 80, que fue una década convulsionada, una época de tensión, una época de tensión económica, política, social y cultural, y que llevó a una séptima papeleta y a una constituyente colombiana, y que ubicó un nuevo marco de país, una constitución política de 1991. Y en ese marco de la Constitución Política de Colombia se ubica que somos un proyecto político de país. Y en ese desarrollo constitucional de 1991 se enmarcan una serie de leyes, de marcos de referencia para el desarrollo, y la Ley 115 ubica un pilar fundamental de planificación y desarrollo. Ese marco de planificación y desarrollo lo sitúa en que cada institución educativa, de la educación inicial, de la educación básica, de la educación media, de la educación superior, de la educación no formal y no formal, tendrían un proyecto político de formación. Entonces nuestra universidad también se ha enmarcado en ello. Obviamente la planificación viene desde antes, década del 50. Colombia es referente para América Latina y el Caribe en los procesos de planificación y desarrollo, y se concretizaron con el presidente Rojas Pinilla, que hicieron planes de desarrollo. Y en los planes de desarrollo se implicaron planes de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y en la historia de la educación colombiana se han proyectado planes educativos a 10 años. Estamos viviendo el 4º Plan Decenal de Educación. Es decir, es un marco impresionante. Y ese marco impresionante ubicó que toda institución debe tener un proyecto educativo institucional y por consiguiente un modelo de formación, una apuesta para formación. En este sentido invitamos a conversar acerca del modelo pedagógico institucional, y estos maestros que están en nuestra sala hoy, qué bueno que el doctor Polo haya dicho que hemos rompido la mesa y hemos pasado a la sala. En la sala conversamos y en la sala se invitan a los amigos en el concepto. Uno invita a la casa, a la sala, y es un lugar por excelencia de encuentro, de acogida y de gracia. Por eso hoy, estimados colegas, están invitados a la sala a conversar de modelos pedagógicos, de modelos de formación, en nuestra sala de este gran auditorio de la academia. Entonces, en ello, y dando apertura a esta semana institucional, una semana del ideal donde todos van a mostrar sus experiencias, sus trayectorias, sus emprendimientos, vamos a hablar de modelo. Entonces, profesor Robinson, usted que viene de la Vicerrectoría Académica, bueno, como los modelos se transforman, los modelos cambian, los modelos se adaptan e incluso se renuevan, quisiera que nos contara un poquito de ese modelo pedagógico institucional, que se construyó en el marco de ese proyecto educativo institucional. Quiero colocar que todos hemos construido el proyecto. Quienes ya llevamos una década aquí, creo que en la mesa están los docentes del IDEAD, ya tenemos una década de vida en esta institución, y en una década se ha transformado en el marco del plan de desarrollo. Entonces eso hay que ubicarlo allí. Entonces quiero ubicarme en la sala. Entonces, en esa sala entonces, no, pero es que sala comedor. Es una sala comedor. Entonces en esta sala queremos construir no, yo creo que es presentar nuestra apuesta de formación universitaria. Entonces, profesor Robinson, usted nos convocó en varios momentos, creo que la profesora Luz Helena también estuvo allí en ese equipo de configuración,
el profesor Juan Manuel estuvo en ese equipo de configuración de la apuesta pedagógica institucional. Yo quisiera que empezáramos por ello para caer aquí a la otra ala. La apuesta pedagógica del Instituto de Educación a Distancia, que obviamente se une y se interrelaciona y se despliega por 24 departamentos y 24 centros de atención tutorial y 9 departamentos. Entonces, profesor, yo quiero que empecemos a conversar y creo que la pregunta está allí. Trayectorias de vida, narrativas, expresiones, vivencias. Entonces, hablemos. Tiene la palabra, profesor Robinson. Bien, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias, doctor Amador, por invitarme a este espacio, porque me gusta compartir con todos los docentes, pero además de los docentes, los estudiantes, todas las experiencias que se dan aquí en nuestra Universidad del Tolima, que es nuestra casa de estudios. Y desde ahí les quiero contar primero esa trayectoria que se tuvo desde la construcción del proyecto educativo institucional, la cual estuvimos varios profesores, dentro de ellos la profesora Luz Elena, el profesor Juan Manuel, nos estuvo acompañando en este proceso para identificar un proyecto educativo institucional a 10 años, y ese proyecto educativo se hizo una investigación participativa en la cual era primero identificar unos atributos que iba a tener ese proyecto educativo institucional. Dentro de los atributos pensamos en muchas cosas. A la hora de hablar me voy a centrar desde los 7 atributos que tiene el PI, está un atributo que es la apuesta educativa. Lo pensamos, dentro de ellos también está, por ejemplo, la importancia del bienestar institucional, está la parte de la investigación, pero me voy a centrar más en esto de la apuesta educativa. ¿Por qué la apuesta educativa? Porque pensábamos, vamos a hablar solamente de modelo pedagógico, vamos a hablar de estrategia pedagógica, vamos a hablar de currículo. Entonces dijimos, no, vamos a centrarnos desde todos esos elementos, identificar cuál es la apuesta que tiene la Universidad del Tolima, y la primera pregunta dentro de esa apuesta educativa era, ¿qué ser humano quiere educar la Universidad del Tolima? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos. ¿Qué es ser humano? ¿Por qué? Porque queremos responder, en términos de Paulo Freire, a humanizar la humanidad. Entonces, sabemos desde los microcurrículos y desde el proceso que le damos a los estudiantes, sabemos que generamos 3 competencias y también 3 resultados de aprendizaje enfocados en el ser, en el hacer y en el saber hacer. Aquí, una de la fundamentación clave del modelo es el ser. Entonces, por eso hablábamos de qué ser humano queremos educar. Entonces, le estamos apostando, la primera apuesta es a la formación del ser. Un ser que sea afectivo, ahí hablamos también, humanizar la humanidad, ¿sí? Que tenga unas adecuadas relaciones, pero también que genere la importancia de la otredad, el respeto por el otro. ¿Por qué? Porque hay que identificar, y en esas discusiones lo hacíamos, hay que identificar la importancia de la otredad, pero también de la diversidad, ¿sí? Entonces, ahí esa apuesta educativa está enfocada desde varios elementos o desde varias aristas. Allí vemos la diversidad, vemos la educación inclusiva, vemos no solamente que el estudiante tenga en cuenta el modelo pedagógico, sino también el enfoque pedagógico. Entonces, desde el enfoque pedagógico, aquí ya entonces esa apuesta que tiene el IDEA, con relación, por ejemplo, al aprendizaje cooperativo. Ahorita les cuento otras cositas, no quiero detenerme en la palabra, les cuento otras cositas con relación a lo que hicimos desde esa apuesta educativa como un modelo pedagógico social-cultural. Y ahorita les cuento por qué social-cultural. Social-cultural, en ese mismo sentido, Luz Elena, si puede reafirmar ese concepto o ser divergente frente al mismo. Entonces tiene la palabra y cuéntanos tu trayectoria además, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente el tener la experiencia de participar en la resignificación del proyecto educativo institucional de la Universidad del Tolima, pues muy importante también como miembro de esta comunidad educativa, también como aquella persona que en su momento representó el IDEA, también fue una tarea pues bien importante que pues me llevó también a invitar o a hacer partícipes a otros profesores aquí también
presentes en el mismo, ¿no? Entonces allí, tal como dice el profesor Robinson, algo muy importante es o fue pensar precisamente ese sujeto, ¿no? Porque retomo la idea que el profesor Luis Hernando trae al espacio, y es no únicamente el pensar un modelo, porque el modelo parece muy abstracto, ¿cierto? Sino pensarlo finalmente o específicamente como el proyecto de formación de ese individuo. Entonces, claro, fue muy importante pensar cuál es ese proyecto de formación, ¿cierto? ¿Cómo es esa apuesta formativa precisamente que queremos o que se requiere, porque no el que queramos nosotros, sino el que se requiere o requería para el momento, según el contexto, según las necesidades, según las transformaciones que pues nos hemos dado cuenta que también rápidamente pues han golpeado también pues nuestro horizonte institucional. Entonces, pues precisamente el llevar a este modelo social, crítico, cultural, pues precisamente no fue precisamente pensar una estructura cerrada de un modelo, sino precisamente cómo incorporamos a este sujeto en un proyecto formativo para la sociedad. Y mucho más interesante, porque no estábamos o no podíamos pensar únicamente en ese sujeto Ibagué, ese sujeto Tolima, sino el sujeto a nivel nacional. Entonces, precisamente fue una apuesta supremamente compleja, supremamente ardua. Además, pues también, ¿no?, la experiencia, esto no únicamente fue el colectivo de profesores que estuvimos trabajando en la resignificación del modelo, sino pues fue todo un ejercicio también de indagación con estudiantes de presencial y de educación a distancia en diversos lugares, administrativos, profesores de planta, catedráticos, socializar, bueno, retomar ideas por cada una de las facultades, también por programas en las dos modalidades. Entonces fue un ejercicio también que llevó a pensar pues esa estructura macro, que pues también no, ahora me imagino pues vamos a profundizar un poco en ella. Sí, es decir, un modelo social, crítico, cultural. Eso nos da apertura, nos da flexibilidad, nos permite autonomía, nos permite reconocimiento. En esa misma pregunta, estimado Juan Manuel, yo siempre le hago preguntas por la trayectoria, pero obviamente Juan Manuel en el instituto tiene una función importantísima, que es la de problematizar el conocimiento, y es por eso dinamizar grupos semilleros, apuestas de formación, que obviamente tengan ese enfoque investigativo. Pues Juan Manuel, ¿cómo desde este modelo, ya que usted participó directamente, fue polémico en las discusiones, qué apuesta o qué nos permite este modelo institucional en el despliegue del instituto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente llegar al instituto y estar aquí en cierta forma intimida, soy el único que no es del área de la educación y eso... Mejor. Pero he comenzado a valorar llegar a la idea y estar en el instituto con tantas áreas y trabajar con tantas áreas, lo valora uno con el tiempo. Al principio le cuesta trabajo, pero lo valora con el tiempo, porque somos muy disciplinares. Yo venía de catedrático en presencial, también en el instituto, pero muy disciplinar. Y eso me lleva a preguntarme muchas cosas, a cuestionarme y también a preguntarles. Por ejemplo, a mí la palabra modelo me parece terrible, porque modelo es algo a seguir, y si la educación es autonomía, es libre, entonces ¿cuál es el modelo? Tengo un amigo, o bueno, un grupo de amigos, un amigo se tatuó la palabra en la mano y hablamos mucho de las palabras, por eso me enfatizo en eso, modelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Creando, reproduciendo modelos, reproduciendo esquemas. Desafortunadamente, como dice, y ahorita Robinson hablaba, y Luz Helena, siempre iniciamos en muchas actividades, pero cuando la cosa se está poniendo sabrosa, nos toca entregar el producto y se acabó la discusión. Entonces, por ejemplo, en lo del modelo, yo me sigo preguntando lo que les decía ya, social cultural es redundante.
toda acción humana es cultura, la educación es cultura, entonces social cultural, modelo social cultural educativo, eso ya es como decir 3 veces cultura. Entonces les decía, ¿cómo hacer para que eso se exprese? Entonces son como cuestionamientos que tengo. Ahorita Robinson hablaba otra palabra muy antropológica, el otro, la otredad, la inclusión, la diversidad, y son preocupaciones que tengo todo el tiempo sobre ese modelo. ¿Cómo incluir? Ahorita el gobierno nacional está haciendo una apuesta muy grande con el Ministerio de Educación, con la educación propia de las comunidades indígenas, que espero no termine en la etnoeducación, pero es un ejercicio muy interesante, porque ¿qué es incluir? El incluir muchas veces es desaparecer al otro, porque para ser aceptado tiene que dejar de ser otro. Entonces creo que el modelo debería ser una discusión permanente. Yo creo y insisto mucho en los departamentos y en las reuniones que los comités curriculares nos deberíamos dedicar más a discutir de eso, los departamentos, y no a resolver tantos problemas cotidianos. Por ejemplo, los contenidos microcurriculares. Siempre creo que el IDEA tiene unos pilares, la educación, la autonomía, la autoformación, son unos pilares, pero son unos pilares que se transforman todo el tiempo. Autonomía para quién, cómo, cuándo, dónde, en las regiones, en los territorios, en el aula. Entonces, es importante, y por eso muchas veces entramos en discusión, porque hay cosas que ustedes, como el área de la educación, es obvia, y para mí es complejo apropiarlo, entenderlo, pero como les decía al principio, y con esto cierro, es de las cosas que he aprendido a valorar con el tiempo y los años, es haber llegado al instituto que tiene una diversidad de profesionales, de muchas áreas. Uno habla de suelos, del cáncer, de educación, de pedagogía, de agroecología, de todo. Y eso nos enriquece y nos lleva a preguntarnos muchas cosas. Todo el modelo es, creo que la palabra se nos quedó chiquita. Con el otro, versar con el otro, conversar. Es como la apuesta educativa, ¿cierto? Es la gran apuesta educativa. La educación es nutrir el espíritu, nutrir el intelecto, es ir y volver. Es educare y educere, es para extraer, nutrir, es un asunto complejo, es un hilado, es un tejido, es una organización del conocimiento. Por eso, en nuestro Instituto de Educación a Distancia, nuestro colega director de departamento, Hernán Mauricio, nos tiene discutiendo el modelo pedagógico institucional, y por fin logramos, profesor Hernán Mauricio, presentar el modelo, aunque el modelo ha estado, la apuesta por la educación lleva 45 años en la Universidad del Tolima y nos ha entregado una apuesta, y es que hay que entregarlo y hay que estarlo discutiendo. Profesor Juan Manuel, no se asuste con las disciplinas son importantes, pero son mucho más importantes cuando se relacionan, son interdisciplinares, y mucho más cuando se desconfiguran, se vuelven indisciplinadas, y quizás se parecen nodos y apuestas de conocimiento. Yo creo, profesor Juan Manuel no, ya que él coloca la revolución, la resistencia, pues yo pido la reexistencia. Y obviamente, profesor Hernán Mauricio, ¿qué es lo que está pasando con ese modelo ideal? Porque obviamente en el modelo están varios de ustedes, todos, 1.117 docentes, 17.500 estudiantes, 22 docentes de planta, un equipo directivo que, como su nombre lo indica, es un equipo de dirección y que construye. Entonces, yo sí quiero felicitar al profesor Hernán Mauricio. Él nos hizo el favor de entregarnos este documento y colocó en movimiento los movimientos. Profesor,
tiene la palabra para ese modelo. Pues muchas gracias por la invitación. Ahora estoy más convencido con Juan Manuel, entonces... Tiras, no. Vea, cuando me preguntan a mí por modelo, creo que la palabra no se queda chica. El modelo es una representación de la realidad. Y en ese modelo pues van a existir unas variables que podemos controlar, unas variables que podemos manipular y unas perturbaciones del sistema. Como cualquier modelo, obviamente lo que nos va a permitir es contestarnos preguntas sobre el fenómeno, en este caso un fenómeno educativo. Ningún modelo es perfecto. Finalmente son abstracciones de la realidad y nos van a permitir acercarnos a solucionar preguntas sobre eso que nos inquieta. Y en el marco de la educación, pues cada vez nos inquieta más la compartimentalización del conocimiento, porque bien cierto, cada uno de nosotros se vuelve especialista, digievoluciona hacia la especialidad. Y después encontrarnos en medio del mismo problema que nos atañe a todos, hace que nos encontremos en un diálogo que parece no es sencillo. Y aparece entonces la naturaleza de la emoción, de la alta heterogeneidad, pero finalmente tenemos todos y todas un gran deber, y es precisamente consolidar el modelo. El modelo no es un elemento muerto, sino que por el contrario considero que es dinámico, y es deber de todas y todos participar en esa construcción. Me uno a las palabras del profesor Luis Hernando. Definitivamente hemos hilado muy fino desde lo que era la disciplinaridad, cada uno en lo suyo, no se meta en esto que usted no sabe de esto, a un escenario un poco más social, en el que todos tenemos la oportunidad de participar y en el que cada uno desde su mirada contribuye precisamente a este modelo. Si es abstracto, obviamente, tanto como la vida misma, que no la entendemos. Mucho menos entendemos el papel de este modelo en la realidad inmediata y la proyección que puede tener para un futuro que nosotros no hemos vivido, pero que creemos es el futuro que viene. Entonces la responsabilidad termina siendo muy grande. Y en el contexto de la educación a distancia, peor, porque desde nuestro imaginario bastante sesgado y reducido, creemos saber la naturaleza de lo que sucede en diferentes centros de atención tutorial, en necesidades a nivel territorio y sobre todo en la gran responsabilidad de extraer un modelo institucional que puede presentar grandes fortalezas y grandes desafíos en una realidad que nos compete como Instituto de Educación a Distancia. En ese marco, pues nos hemos dado a la tarea precisamente de recoger las experiencias de cerca de 50 años y entre todos contribuir a la construcción de un documento no solamente para la historia misma, porque a veces el problema es que nos vamos de este mundo y nos quedamos con tan bonitas historias. Vea el caso de los alquimistas. Ahí hicieron posiblemente la mejor crema con ácido hialurónico y no la conocemos porque escribían en sus propias letras que nadie más podía compartir. La obligación que tenemos precisamente es trasladarnos a un ejercicio transdisciplinar, donde rompemos las barreras de nuestras especialidades y compartimos nuestras experiencias, vinculamos a diferentes actores del proceso y de esa manera maximizamos la probabilidad de éxito de este modelo. Entonces, en eso estamos, en esa tarea, profesor Luis Hernando, y para todos es una tarea, insisto, que no cierra. Pero es que si nos quedamos en el ambiente, esperemos entre otros 10 años a ver en qué lo mejoramos, entonces nunca se tiene nada. Y en esa discusión, finalmente, ¿qué pasa con los estudiantes que en este momento están, que sí son nuestra responsabilidad? Entonces, en ese marco, de hecho que llevo apenas, para el 3er año aquí en la Universidad del Tolima y en el Instituto de Educación a Distancia, ha sido una experiencia maravillosa, con todo lo que tenemos que aprender, con todo lo que tenemos que permitirnos avanzar, pero ha sido una experiencia y ojalá ahorita más adelante podamos comentar algunos detalles. Muy bien, en esta apuesta entonces está la gestión, la gesta de construcción del conocimiento y obviamente le hemos denominado a los especialistas que se haga administración, que se haga gestión, que se haga construcción. Entonces, la doctora Anaís Janet Rivera, pues, es una docente que ha vivido
la experiencia del modelo, la aplicabilidad del modelo, las rutas de desafío del modelo, pero también las críticas al modelo. Profesora Anaís, ¿qué nos quiere decir ahí en ese asunto de la gesta, de la gestión alrededor de un modelo? Bueno, muchas gracias, doctor Amador. Un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes, a nuestros docentes, tutores, a lo largo y ancho de Colombia. Realmente agradecerles por estar hoy aquí, unidos con nosotros a una sola voz, estar aquí compartiendo en este primer paso, de este primer evento en la Semana del IDEAP. Realmente, doctor Amador, ha sido una experiencia maravillosa poder compartir este modelo pedagógico. Yo quiero iniciar mi intervención con una cita acá de nuestro maestro Paulo Freire, de quien estamos enamorados muchos, y él dice: la cultura es para Freire la adquisición sistemática de la experiencia humana, experiencia que es sistematizada por la educación y que involucra la acción con el mundo natural, social, a través del trabajo, la creación y el diálogo con el otro. Y eso es nuestro modelo pedagógico. Realmente ya el doctor Amador nos daba algunos apuntes sobre la creación de este proyecto educativo que ha impactado a todo Colombia, ¿cierto? ¿Y por qué lo ha impactado? Porque acogemos al mundo y cuando abrimos las puertas al mundo estamos hablando con el otro. Y eso hacemos nosotros en cada uno de los encuentros tutoriales. En nuestros 5 encuentros y en nuestra convocatoria es un diálogo de saberes, como lo planteamos esa semana. Y el modelo se caracteriza, ¿por qué? Porque allí lo decía alguno de mis compañeros de mesa, empezamos a trabajar esa autoformación, pero esa autoformación a partir de la autonomía y del respeto con el otro. Y fíjense que cuando el modelo se comenzó a trabajar y comenzó a dar allí, a golpear puertas alrededor de todo el mundo, no solamente, de todo Colombia, perdón, no solamente pensó en cómo nuestros estudiantes que se encuentran alejados en los diferentes territorios pudieran tener acceso a esa educación superior, sino que además ellos pudieran problematizar, ¿cierto?, y revisar esas situaciones del territorio, esas situaciones problema, y a través de esa articulación con los diferentes cursos, empezar a plantear esos proyectos de investigación formativa, que a veces los estudiantes, quienes nos están escuchando, a veces piensan, uy, investigar es complejo, ¿cómo voy a empezar a investigar? Y a veces uno le teme a la investigación, ¿cierto? Le huye a la investigación. Tan es así que muchos estudiantes hacen la tarea a través de los diferentes semestres y no sustentan el proyecto de investigación, ¿cierto? Porque le temen como a los resultados, a finalizar todo este camino al andar. Entonces, el modelo que permite que haya un acercamiento a esas realidades sociales, que el estudiante pueda intervenir su mismo territorio, su mismo contexto. Entonces allí, como ese gran dilema que plantea también el modelo, tú decías allí, es como acercarse al estudiante para que él problematice su realidad. Sí, enseñarle a que problematice su realidad, cuáles son las situaciones, si es en la institución educativa y en su territorio, tener en cuenta todo lo de la idiosincrasia, los saberes ancestrales, pero también nuestros estudiantes y nuestros tutores, nosotros nos enfrentamos a las diferentes tensiones, ¿cierto?, políticas, religiosas, sociales. Entonces, el modelo ¿a qué ayuda? A que nosotros primero seamos seres pensantes, que podamos encontrar la ruta más adecuada para que la educación formativa se fortalezca. Entonces luego vamos a ese segundo paso, que es poder como tener esa autoformación y esa profundización en la investigación formativa. Y ahí de la mano con los tutores, porque nosotros somos como esos orientadores, dinamizadores, para que el estudiante no le tema a la investigación. Entonces el modelo pedagógico que hace, abre caminos, abre diferentes sendas para que el estudiante pueda replantear, pueda tener su voz, pueda participar. Además, doctor Amador, con los CIPAS, el estudiante no está solo, está trabajando en esos centros de participación donde yo le pregunto a mi compañero, oye, ¿tú cómo lo estás planteando? ¿Comprendiste la situación? Y podamos trabajar de la mano con el otro y podamos llegar a acuerdos mutuos o a diferencias que de pronto nunca se podrán solucionar. Pero entonces el modelo pedagógico es apertura a lo social y a lo cultural. Dejo ahí para seguir avanzando. Muchas gracias. Yo creo que hablar del modelo nos encanta, pero estamos en un momento histórico, ¿cierto? Hay
unos elementos de la cobertura, hay unos elementos de la pertinencia, hay elementos de la calidad, hay una acción de la corresponsabilidad, de la formación de los seres humanos con este tiempo presente, con este momento histórico que nos tocó vivir, con este momento de desafío y encuentro con la Tecnet, con la inteligencia artificial, con la provocación de los artefactos que se han mediatizado de otra manera. Estamos viviendo un momento histórico de hambruna y revolución planetaria, de agua, de aire. La COP hoy está discutiendo en Cali, el mundo está centrado en Colombia y obviamente nosotros con este modelo entonces, yo le quiero preguntar por apuestas, por desafíos, por crisis y obviamente no es una pregunta estructurada sino la voz de unas personas que están en la sala, en el corazón de la casa del Instituto de Educación a Distancia. ¿Cuáles serían esos desafíos a manera? Y yo quiero aquí darle la palabra a mi compañero Mauricio en primera instancia. Y bueno, una palabrita también de Anaís y obviamente un cierre, apertura, porque aquí no cierra. Es decir, yo pienso que cuando el arte aparece, cuando la voz aparece, cuando la palabra aparece, cuando el otro está, engalana, da fuerza, da alegría. Por ejemplo, hoy el cuerpo se hizo presente, el color se hizo presente, el ritmo se hizo presente, la armonía, los cuerpos se movieron y nos movió la sensibilidad. Y entonces, ¿por qué nos alejamos y quizás decimos que el modelo de educación a distancia son 5 encuentros, 2 convocatorias? No, es más, es el ritmo, es el baile, es la fiesta, es el coro, es la coreografía, es la escenografía, es la teatralidad. Yo les dejo esa pregunta de desafío, crisis y posibilidades. Adelante maestro, luego Anaís y obviamente de aquí para allá para que nos cierres el foro. ¿Listo? No era un foro, era una conversa. Era la sala conversando porque no hay formato, estamos desformateados. No, porque es que en la sala conversemos, porque si es una sala estructural, entonces tengo cómo se sienta uno, cómo estamos, ¿sí? Entonces obviamente el instituto se formatea, se desformatea y tiene posibilidades. Tiene la palabra, mi estimado Hernán Mauricio. Bueno, sí, como lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, sí hay grandes desafíos. Uno de los grandes desafíos es que el modelo no sea pertinente con nuestra realidad. Y entonces avance más rápido ese mundo que es el que realmente vivimos y no se hagan las adaptaciones a un modelo que ya no responda y se vuelva obsoleto. Y nosotros enmarcados y nos quedamos en la obsolescencia programada y para afuera. Entonces pareciera ser que la misma universidad de la educación superior ya no respondería a los retos de una modernidad, de un mundo de inmediatez, donde la empleabilidad, los grandes retos que tiene un profesional al salir al mercado y que no encuentra en la educación superior realmente la salida. Lo comentaba la directora en su discurso y estoy totalmente de acuerdo con ella. Los estudiantes del Instituto de Educación a Distancia al fin en la Universidad del Tolima ven en la educación una salida, una oportunidad, y en eso creo que todos nos congregamos. O sea que definitivamente la actualización permanente del modelo es uno de los primeros desafíos. Otro de las grandes críticas que termina haciendo el modelo sobre este trabajo o estrategias cooperativas es que nos vayamos a los límites, a los extremos. En el momento en el que decidimos que el aprendizaje puede ser cooperativo, de pronto dejamos de lado las particularidades de la individualidad del aprendizaje. Y cuando compartimos a través de estos círculos de participación, pues es posible que algunos de esos estudiantes no se sientan parte de este escenario y también desarrollan sus aprendizajes. Pero pareciera que el modelo a veces puede ser un poco limitado, rígido, y debería aumentar esa flexibilidad, esa plasticidad, porque así también sucede en nuestra vida. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos en aumentar la flexibilidad y la plasticidad del modelo, que
sea convergente finalmente. Otro aspecto que, para cerrar este breve comentario, que definitivamente valoro en el modelo, es lo que comentaba el profesor Robinson y tiene que ver con la humanización. Y uno de los grandes deberes que tenemos con la sociedad y es el ser. Finalmente sí es importante lo disciplinar, claro, construye, pero el ser persona frente a las necesidades de un mundo que nos requiere a todos. Cuando llegamos a este mundo finalmente tenemos un proyecto, a veces no lo entendemos, no somos conscientes de la razón de nuestra existencia y posiblemente esa razón de existencia es no solo por mí, sino porque hay otros que dependen finalmente de mi acción. Y por lo tanto en ese escenario la construcción de ese ser va a ser determinante en el futuro de los profesionales de la Universidad del Tolima y del Instituto de Educación a Distancia. Muchas gracias, estimado Hernán Mauricio. Pertinencia, flexibilidad, corresponsabilidad, humanización y razón de existencia. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Amador. Yo pienso que uno de los retos principales es el aprender a aprender y aprender del otro, saber escuchar al otro, respetar la palabra del otro, ¿cierto? Para aprender a vivir juntos. Cuando realmente nosotros como persona, como tutores, como estudiantes, como sistema, aprendamos a comprender de que somos diferentes y que podemos llegar a puntos de encuentros diferentes, ¿cierto? El modelo puede tener también unos ajustes, porque el modelo plantea también ese aprendizaje significativo, ¿no? Y la pregunta ahí, ¿qué será lo significativo para mis estudiantes? ¿Sí? ¿Será lo que yo tengo plasmado allí en el microcurrículo y lo que yo he plasmado allí como, por ejemplo, la evaluación como resultado de aprendizaje? ¿Cierto? Que ahorita estamos haciendo todos, hilando y pensando cómo programamos, cómo redactamos esos resultados de aprendizaje. Entonces, allí se colocan en tensión esos saberes y ese aprender a aprender. Y pensaré yo que allí una bondad del modelo es poder atender a esos ambientes de aprendizaje. Qué bonito poder compartir con mis estudiantes esos ambientes de aprendizaje que ellos mismos también diseñan. Sabemos que ahorita nuestros estudiantes, nuestros jóvenes nacieron en la era de la tecnología. Ellos nos llevan gran cantidad de aprendizaje frente a la tecnología de la cual tenemos nosotros. Entonces es un reto para todos los docentes, para todos los tutores también, alcanzar a lograr también ese desarrollo tecnológico de sistematización, ahora con la IA, ¿cierto? Cómo poder asumir ese reto y de que ellos realmente comprendan que esos aprendizajes deben ser para la vida y que esos microcurrículos, esos saberes, esos aprendizajes siempre respondan a un para qué. Entonces ahí está el reto de poder aprender a aprender de la mano con el otro, escuchando y respetando siempre esas posiciones críticas que pueden tener nuestros compañeros, nuestros pares académicos en una discusión, nuestros estudiantes en los encuentros, tanto tutoriales, en esas apuestas que ellos presentan en los trabajos independientes y, ¿por qué no?, en esos interrogantes que ellos dejan siempre en los encuentros y en las discusiones. Entonces, es un reto poder llegar a un punto de encuentro frente a las diferentes expectativas y discusiones que ellos tienen. Muchas gracias, estimada profesora Anaís. A aprender, respetar la palabra del otro, aprender en la diferencia, aprendizaje significativo y obviamente esa relación evaluativa y esa acción en atender a los cambios acelerados que está dándose en el sujeto a partir de los cambios tecnológicos. Profesor Juan Manuel. Señor. Tiene la palabra. Listo. Esto se parece a cuando tomamos cerveza o tomamos un tinto, porque usted hace unas preguntas, me surgen unas respuestas, escucho a los compañeros y me surgen otras preguntas y otras respuestas. Hemos hablado del ser, yo creo que deberíamos hablar de los seres,
porque si somos diversos, no somos un proyecto de ser, sino muchos seres. Pero como decía Heidegger, no solamente el ser, sino el estar en el mundo, que yo creo que es un elemento también importante, que no es que el uno excluya al otro, es que están conectados, el ser o los seres y el cómo esos seres, nosotros, vamos a estar en el mundo. Desafíos, pues yo creo que hay muchos. Yo valoro mucho el modelo y los que están aquí, que son algunos estudiantes, les insisto que el modelo tiene unos pilares que no son inmortales, no están todos dichos, pero nos plantean unos retos, la autonomía, la autoformación, nos plantean unos retos muy grandes. Pero también me pregunto, y ahorita Mauricio hablaba de la flexibilidad, yo sí creo que el modelo es flexible. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que nosotros los profesores muchas veces, o los docentes, para no hablar de profesores, los docentes, nos volvemos en administradores, en reproductores, y no gestionamos lo que decía Anaís ahorita, ver cómo cambia el contexto en un momento en el aula, en un segundo, que eso no es fácil, es complejo. Y yo ayer precisamente con mis estudiantes les decía en las exposiciones, analizando las cartillas del Ministerio de Educación, que ellos repetían y repetían lo que dice la cartilla. Y la crítica era, esta cartilla se aplica para Bogotá, pero no para Cajamarca. Y yo le dije, esa es la gestión del docente. Y por eso es que insistía al principio en la formación. Entonces la apuesta a nosotros es por la formación, la transformación. Y por eso hablaba de estar en el mundo, que creo que es fundamental. Porque nos relacionamos y es una forma de estar en el mundo. Creo que hemos pasado momentos muy duros en el último tiempo que nos han cuestionado de lo que estamos haciendo nosotros mismos con la sociedad. Estoy hablando de lo local, no a nivel global, aunque también nos cuestionamos. Están masacrando en Palestina todo un pueblo y seguimos, sí, poniendo en Facebook críticas, pero nada pasa. Y siguen masacrando gente en todo el mundo. Pero pasamos por momentos donde nos cuestionamos qué estamos formando, qué estamos haciendo, qué estamos proyectando. Entonces yo creo que tenemos muchos retos de este ser o esos seres y cómo ubicamos esos seres en el mundo. ¿En qué mundo? Hoy, esta mañana, escuchaba en la radio que el calentamiento no es producto, el calentamiento del clima no es producto del cambio climático, sino del fenómeno del Niño. Entonces yo decía, y el respaldo era una universidad norteamericana, y yo decía, pero si es el fenómeno del Niño que es cíclico, ¿por qué nos hemos calentado tanto? Hay veces creo que la educación también nos lleva a taparnos los ojos, a creer en una verdad, o en la verdad, y creo que todo lo contrario, los argumentos, la discusión, ojalá tuviéramos más diferencias de las que tenemos, respetuosas, argumentadas, pero diferencias permanentes, porque muchas veces nunca dejaremos de ser sentipensantes, como dijo Falsborda, pero muchas veces tenemos que respirar y dejar seguir para poder dialogar. Muchas gracias, Juan Manuel. Luz. Gracias. De la filosofía a la realidad, entonces. Bueno, retos muchísimos, totalmente de acuerdo con los compañeros aquí en este espacio. Y yo quiero retomar un poco esos retos precisamente, un poco desde la idea de Juan Manuel, que él siempre habla de la desestructuración del conocimiento y demás. Hemos coincidido en este espacio la palabra modelo, ¿cierto? Hemos coincidido en que es tan abstracta, tan cerrada, y precisamente en este espacio académico tendemos como, bueno, ¿y dónde lo ubicamos? ¿Sí? ¿Dónde ubicamos este modelo? ¿Bajo qué teoría? ¿Cuál autor? Que va desdibujando el sentido. Entonces, yo creería que uno de los aspectos más importantes que tenemos en el instituto es desestructurar eso, ¿sí? Esa palabra modelo tan compleja que llevamos mucho tiempo precisamente trabajándolo porque es cambiante, se transforma en cada instante. ¿Cómo logramos la apropiación del mismo?
porque precisamente en los diferentes espacios, diálogos, análisis, conversatorios que tenemos con la comunidad, claro, ahí no hay una apropiación total, hay algunas confusiones, precisamente porque, bueno, ¿y cuál es el modelo? Dice, ay, pero sí, este autor, y como que hay nervios precisamente ante esa respuesta, porque en este espacio pues tan estructurado, académico, siempre, bueno, ay, sí, no, pues son tantas tutorías, y por allí como que se sale la respuesta. Pero entonces la idea precisamente es pensar ese modelo como ese proyecto de formación, un proyecto que es totalmente social, un proyecto que pues desde lo curricular, ¿sí?, comprendido pues esa relación totalmente directa con la sociedad, con todas las problemáticas económicas, sociales, culturales, ambientales. Entonces, bueno, ¿cómo convertimos esta apuesta formativa en una apuesta totalmente pertinente desde las estructuras macrocurriculares en nuestro modelo institucional, desde esta apuesta también que es totalmente, sí, es pertinente, nuestro modelo o nuestra apuesta formativa basada pues en unas estructuras, unas apuestas problemáticas que la profe Anaís bien nos lo planteaba, pero bueno, ¿cómo lo materializamos? Porque precisamente uno de los grandes retos que tenemos en nuestro IDEAD es precisamente la materialización, la apuesta precisamente del mismo, donde todos esos problemas se vean articulados, donde precisamente el profesor, la profesora, el tutor, la tutora tenga esa posibilidad también de aportar el mismo y no simplemente se convierta en un administrador de un portafolio o un microcurrículo sugerido y como que no, es el propuesto, entonces me toca seguirlo, sino bueno, ¿cómo hacemos esas apuestas? Entonces, considero que el reto es amplio, muy interesante también, y como lo decía Juan Manuel, aquí en el IDEAD siempre hay mucho para hacer, siempre se está pensando, siempre se está reestructurando, entonces el ejercicio no es únicamente de nosotros, sino de toda la comunidad, estudiantes, profesores, tanto catedráticos como de planta, el personal administrativo, porque todos hacemos parte del desarrollo de esta apuesta formativa. Muchas gracias, Luz Helena. Profesor Robinson, institucionalmente entonces, ¿cuáles serán los retos? ¿O no hay retos? ¿Hay desafíos en torno a la subjetividad humana y esa subjetividad humana como una apuesta de transformación y cambio? No es cambio por el cambio, sino obviamente ser, existir y convivir. Bien, hay varios aspectos allí que ustedes han tocado. Me detengo aquí donde dice Luz Helena, ¿cómo lo materializamos? Dentro del modelo pedagógico y desde la apuesta educativa que nosotros planteamos, hay un aspecto que es el saber pedagógico. Y el saber pedagógico tiene un triángulo que todos lo hemos identificado, donde dice docente, estudiante, conocimiento, permeado por el contexto. Entonces ahí hay que mirar, por ejemplo, desde la educación a distancia, los contextos, ¿sí?, en los que están los estudiantes, no solamente de Ibagué, sino desde todos los centros tutoriales, e identificar esa educación como uno de los fines de la educación es la transformación a nivel personal, pero también la transformación social. Entonces, es apuntarle a esa transformación. ¿Y por qué les digo la importancia en el modelo del saber pedagógico? Porque la apuesta es a que formamos licenciados, en este caso desde la IDEAD, pero no quedarnos solamente en la formación de licenciados, sino también formamos contadores, formamos administradores financieros, formamos ingenieros de sistemas, ¿sí? Y entonces la apuesta es que los profesionales conozcan sobre su área de formación, pero también conozcan sobre el saber pedagógico. ¿Para qué? Para enseñarles a los estudiantes un tema, ¿sí?, desde el saber, pero también desde el saber hacer relacionado con la didáctica,
¿sí? Entonces, desde ahí se van a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y un aspecto clave dentro del modelo pedagógico, y si ustedes ven la imagen que se creó allí en el modelo pedagógico, el centro del modelo pedagógico es el sujeto cognoscente. Y cuando hablamos del sujeto cognoscente, es un sujeto que va a ser participativo. Queremos que sea participativo, que sea crítico, ¿sí? Identificar que en los resultados de aprendizaje, ahí está la apuesta también, cuando generamos el microcurrículo, en los resultados de aprendizaje se vean esas formaciones desde el ser, desde el hacer, del saber hacer, pero también que se identifique ese sujeto cognoscente desde esa apropiación del conocimiento. Entonces, ahí la invitación es también identificar verbos que son iniciales, pero que cambian de categorías. Ejemplo, hablamos del conocer, pero también debemos hablar del comprender. Es más importante comprender, ahí hay dos verbos, un ejercicio de verbo, está el conocer, pero está el comprender. Cuando yo comprendo, me apropio del conocimiento, ¿sí? Lo que oigo, lo olvido, lo que veo, lo recuerdo, lo que hago, lo aprendo, pero lo que interiorizo y pongo en práctica, lo comprendo. Entonces ahí la comprensión es clave si queremos formar al estudiante desde ese sujeto cognoscente que es el centro del modelo pedagógico. Muchas gracias. Creo que la conversación en esta sala, que era amena, quizás podía ser superflua la conversación de sala, pero creo que ha elevado unos conceptos, ha dado unas nociones, pero ha reafirmado unas prácticas de saber y conocimiento. De saber y conocimiento en torno a la formación de los seres humanos para este presente. Quiero agradecer a la comunidad presente acá y a la comunidad que está mediada. Y con ello, pues, esta conversación dio apertura a la Semana del IDEAD, con la Feria de Saberes, con la Feria de Experiencias y con la Feria de Emprendimientos. Ese concepto de feria da variedad, da flexibilidad, da pertinencia, da calidad. Obviamente, desde diferentes aristas, desde diferentes sujetos, desde diferentes ángulos incluso, y obviamente de grandes abstracciones del saber desde el Instituto de Educación a Distancia. Agradezco, doctor Robinson, su presencia. Estimada Luz Helena, muchas gracias. Juan Manuel, con mucho cariño, muchas gracias. Profesor Hernán, mil gracias. Creo que nos sigue otras conversaciones de sala, pero de una sala intensiva que obviamente nos permita, porque es que quizás puede haber problemas de cuidado intensivo. Un sujeto de la formación en tiempo presente. Un sujeto que necesita ser implicado, no incluido. Un sujeto diverso, colega, en horizonte de etnias, en horizonte de lenguajes, en horizonte de familias e incluso de géneros. ¡Qué complicación! Esa palabra cuidado intensivo lo tenemos que conversar un rato y creo que es con la academia. La academia tiene la palabra y hoy se está reconfigurando el territorio nacional. Hay una urgencia por la educación superior y por lo superior. Y lo superior no es disciplinariedad, es con el otro. El maestro fue más allá. El maestro Hernán Mauricio dijo transdisciplinario. Y esas son categorías de conocimiento y saber profundo. Muchas gracias a todos, muy amable al Instituto por habernos permitido y habernos traído. Gracias, Halse, por su convocatoria. Muy amable. Bueno, profesor Amador, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a la gente que está conectada a través de nuestro fanpage del Instituto de Educación a Distancia, los esperamos, los invitamos a seguir toda la semana las diferentes actividades que tenemos en esta Semanalidad 2024. Feliz noche.